Buenas tardes, queridas parejas de la Iglesia Confra de Almirante. Qué bueno es volvernos a reunir por medio de este medio, por medio de este canal. Eh, es bueno reunirnos y pensar un poco acerca de nuestros matrimonios, de nuestra vida familiar. Vamos a continuar hoy con el mandamiento que sigue a los que hemos venido estudiando. Vamos a empezar como siempre lo hemos hecho, pensando en la pregunta de siempre: ¿cómo es estar casado con una persona como yo? Hemos pensado que esta pregunta es importante en la medida que nos ubica en los zapatos de la otra persona, nos ayuda a comprender qué es lo que mi cónyuge está sintiendo conmigo, qué es lo que está pensando conmigo, qué es lo que está sufriendo conmigo, ¿cierto? ¿Cómo es estar casado con una persona como yo? Pensábamos en el primer mandamiento y hablábamos del egoísmo. El egoísmo como el primer pecado que se manifiesta desde el Edén, donde la persona busca lo suyo propio. Y decíamos que en los conflictos de matrimonio, usualmente el egoísmo está involucrado. Es difícil pensar en algún conflicto donde no esté involucrado el egoísmo, tanto del esposo como de la esposa. Y entonces hablábamos de cómo el egoísmo debe ser erradicado en nuestra vida conyugal. El segundo mandamiento, pensamos un poco en lo que es cortar con el cordón umbilical. La Biblia nos enseña que debemos dejar padre y madre para unirnos a nuestro cónyuge para formar una sola carne. Enfatiza la necesidad de ser uno con nuestro cónyuge. ¿Por qué lo enfatiza? Porque el matrimonio, llegando a ser uno, no debe permitir separación. Cuando hay separación, de seguro las dos partes resultan afectadas precisamente por esa unión a la que Dios se ha encargado de hacer entre la esposa y el esposo. También hablamos en este punto de cómo debemos cortar con relaciones anteriores al matrimonio. No debemos comparar a nuestro cónyuge con personas que hayamos tenido relación antes de ellos, antes de ella. Y debemos cortar con esa situación. También pensábamos en cómo debemos cortar con los pecados anteriores, cómo debemos cortar con las faltas que nos han cometido, no recalcarlo, no colocarlo nuevamente en la cara de nuestro cónyuge, sino que debemos abandonar eso, debemos cortar con esas situaciones. Cortarás entonces el cordón umbilical. En el mandamiento número 3 pensábamos en cómo mantener una comunicación fluida, debido a que con el transcurso del tiempo el matrimonio tiene la posibilidad de empobrecer la comunicación entre los cónyuges. Es normal que se vea afectada esa comunicación debido a la monotonía, los años que pasan, los niños, el trabajo, en fin, todas las ocupaciones hacen que nuestra comunicación vaya adquiriendo algunos defectos que son realmente nocivos para nuestro matrimonio. Entonces la idea es volver a esa comunicación fluida, a tal punto que podamos expresar nuestras emociones y nuestros pensamientos, nuestros criterios, sin que nos dañen, pero tampoco sin dañar a nuestro cónyuge. Mantendrás una comunicación fluida. Pensábamos en el cuarto mandamiento, el que es hacer del conflicto un aliado. Todos los matrimonios tienen conflictos, no existe un matrimonio sin conflictos. Los matrimonios saludables también han tenido conflictos, pero lo importante en el matrimonio es saber enfrentar esos conflictos y sacar el mejor provecho de esos conflictos. El conflicto lo que hace es mostrarnos nuestras debilidades, es mostrarnos nuestras falencias, nuestras fallas, de tal forma que al superar el conflicto debemos estar mejorando como cónyuges, como padres. El conflicto entonces debe ser una oportunidad de mejora. Harás que el conflicto sea tu aliado. El quinto mandamiento es acerca de lo económico y hablamos de no te endeudarás, no adquirir deudas. Un poquito de manejo de dinero, hablábamos de cómo todo lo que tenemos nosotros es de Dios, nada es nuestro, somos simplemente administradores. Debemos en nuestras finanzas aprender a ser contentos, a tener contentamiento. No es ser conformistas, pero sí tener ese contentamiento con lo que Dios nos ha provisto. Tener siempre en mente y en nuestro corazón que nuestros recursos no son nuestros sino de Dios.
Decimos que no te endeudarás porque el mismo Dios nos recomienda las deudas, lo cataloga como una esclavitud y como un dolor de cabeza que no deja dormir, literalmente dice la Escritura. Entonces el endeudarse, según Dios, es hacerse uno esclavo de otra persona o en nuestro sistema hacerse esclavo de un banco. No te endeudarás porque también eso es pensar acerca del futuro, hacer planes que no se sabe si vamos a poder cumplir en el futuro. No te endeudarás para no tener problemas. Deseamos también que el mal manejo del dinero es causante de la mitad de divorcios que existen en la pareja. Posteriormente de este mandamiento hablamos de un mandamiento 6 que es huirás de la tentación sexual. Todos podemos estar en este terreno, ¿cierto?, de la tentación sexual, tanto varones como mujeres, y se debe tener cuidado, ¿no? La Biblia dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Debemos tomar medidas acerca de nuestra relación con las personas que son del otro, de género opuesto, ¿cierto? Los varones debemos tener medidas acerca de las mujeres, y decíamos que en la tentación sexual hay una sola camino a seguir, y es huir. Debemos salir corriendo, ¿cierto?, espantados de la posible tentación sexual. Hablamos que cuando la Biblia dice que debemos salir huyendo, es como si estuviéramos escapando de alguna serpiente venenosa que nos persigue. Debemos huir ¿hacia dónde? Pues hacia nuestro cónyuge. En nuestro cónyuge debemos sentir y debemos encontrar la fortaleza para poder vencer la tentación sexual. Ya en este punto para el día de hoy vamos a pensar un poco en el mandamiento número 7. Este mandamiento número 7 habla del perdón y se nos dice que entonces debemos perdonar a nuestra pareja 490 veces y muchas veces más. El perdón, muy importante en el matrimonio. ¿Puede el matrimonio sobrevivir al adulterio? Bueno, pensamos que sí. ¿Y por qué hablamos del adulterio? Porque es una de las situaciones más difíciles que puede afrontar la pareja. Una mujer que ha sido, se ha jugado con sus sentimientos, con sus emociones, porque el varón ha cometido adulterio con otra mujer, la esposa va a ser un ser que va a estar frágil, que va a estar con rabia, que va a estar propensa a pensar en la separación, porque es uno de los pecados que más puede afectar a nuestra pareja. ¿Se puede salir o sobrevivir al adulterio? Claro que sí podemos hacerlo, y vamos a mirar un ejemplo en la Escritura que es muy diciente. ¿Por qué surge la infidelidad en la pareja? Bueno, a veces no nos cuidamos y tenemos una proximidad con otras personas. No todo el día nos la pasamos con nuestro cónyuge. Vamos a nuestros trabajos, estamos allí 8 horas o más. Hay compañeras de trabajo, de pronto hay viajes de negocios y se conocen más personas y empezamos a tener una proximidad con otras personas, y esto puede causar infidelidad. No es algo raro, todos ustedes saben que es algo que se puede presentar y de lo cual tenemos que cuidarnos. Otra causa de la infidelidad son los problemas diversos que surgen en el matrimonio. Tengo un problema con mi esposa, tengo una rabieta con ella, y entonces empiezo a buscar de pronto comprensión en otras personas. La vecina está dispuesta a comprenderme, y entonces empieza ese problema a llevarme a situaciones de las cuales puedo estar lamentando en un futuro. Son situaciones que me pueden llevar a la infidelidad y a una situación muy compleja en nuestros matrimonios con nuestro cónyuge. ¿Qué es lo que se debe hacer allí entonces? Por ejemplo, en el problema de la infidelidad, o cuando yo maltrato a mi esposa verbalmente con mis acciones, ¿qué es lo que se debe hacer allí? Pues hay un camino, y es el camino del perdón. Hay un caso interesante en la Escritura que habla del profeta Oseas, que se casó con una mujer llamada Gomer. Gomer le fue infiel a Oseas,
y Oseas va, la busca y vuelve con ella. Y luego Gomer vuelve a ser infiel con él, vuelve a ser infiel en contra de él, y él vuelve a buscarla y vuelve con ella. Y vuelve Gomer a ser infiel y se queda por allá, se prostituye a tal punto que es tomada como esclava. Y en algún momento Gomer, la esposa de Oseas, es llevada allí a la plaza a ser vendida como esclava, y es Oseas, el esposo, quien la compra y la lleva nuevamente a la casa, no para tratarla como esclava, sino para tratarla como esposa, como lo que es. Escuchan unos sonidos de fondo, es como para darle ambientación al asunto, pero sigamos con nuestro tema. Entonces, el tema de Oseas, la situación de Oseas y Gomer, nos enseña cómo podemos, por medio del perdón, imponernos a la infidelidad. Oseas y Gomer, un buen ejemplo. En Mateo 18:21, Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Voy a leer el asunto acá. Dice en Mateo 18, 21, 22, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En ese tiempo los judíos, los rabinos, hablaban de cómo las personas debían de perdonar 3 veces por la misma situación. Ya la cuarta ya no se necesitaba perdonar. Entonces tal vez Pedro está pensando en eso y le dice, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi cónyuge? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y entonces Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Usted podría sacar la calculadora y decir 70 veces 7 son 490 veces. Y empieza a llevar la cuenta. Entonces usted tiene que perdonar a su esposa, va una, luego vuelve a tener un problema con su esposa, la vuelve a perdonar, van 2, van 3, van 4. Lo importante aquí es que cuando usted va en la 300ª vez, usted ya tiene el perdón como algo común en su vida. Y a eso creo que Jesús se refiere. 490 veces tienes que perdonar a tu hermano, siendo mi esposa también mi hermana. Lo que está diciendo Jesús es que el perdón debe ser un estilo de vida. El perdón debe ser algo normal entre nosotros, algo que no se ve hoy en día. El perdón usualmente es un ejercicio muy difícil de realizar, que exige mucho de nosotros, que exige mucho de nuestras emociones y mucho de nuestras decisiones. Pero para Jesús el perdón debe ser un estilo de vida. Hay algo interesante en Cantares, porque de pronto podemos decir, bueno, el perdón cuando a mí me la hacen y me la hacen bastante grave, bastante difícil, entonces allí sí debo perdonar. Observe lo que la esposa de Salomón canta allí para su esposo. Cantares, capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya, hermoso tu aspecto. Y luego dice algo extraño, dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Por qué esta mujer dice eso? Él está alabando a su esposo, está contenta porque tiene una buena relación con su esposo, pero dice, cacen esas zorras que se meten en mis viñedos y que de una forma muy sutil y casi imperceptible están dañando mis viñedos. Lo que debemos decir aquí es que debemos deshacernos de las pequeñeces. No solamente debemos pensar en perdonar cuando hay una infidelidad, sino en el trajín diario como pareja debemos estar siempre perdonando a nuestros cónyuges y siendo perdonados por ellos. Por ejemplo, supe de una pareja cuya mujer estaba realmente con mucha rabia con su esposo porque él tenía la costumbre de que cuando se bañaba los dientes, sacudía el cepillo, se bañaba los dientes tan duro que el jabón y el agua chispeaba ya el vidrio, el espejo, y eso era, sacaba de casillas a la esposa, y esa situación realmente fue difícil
hasta que estuvieron a punto de separarse. Son pequeñeces, pero ¿cuántas pequeñeces no hay en nosotros, en nuestros matrimonios, que son imperceptibles, que dejamos pasar y resulta que son situaciones que debemos confrontar y debemos manejarlas con el perdón? Esas pequeñeces deben de ser también perdonadas y tratadas. Existen niveles de perdón. Cuando la pareja va allí a casarse, entonces el cura o el pastor les dice a la pareja: ¿aceptan ustedes amarse en la pobreza, amarse en la riqueza, en la salud, en fin, una serie de votos? Y la idea es llevar a la pareja a que hagan un juramento delante de Dios y las personas a amarse por toda la vida. De pronto haría falta en esos votos decirles a la pareja: ustedes se van a amar, ustedes se van a soportar y ustedes también se van a perdonar, porque el perdón es algo que debe ser diario en la vida del matrimonio. Es un compromiso de amor y un compromiso de perdón mutuo. Entonces debemos tratar esas pequeñeces, esas cosas que a veces son imperceptibles y no le damos importancia en el matrimonio. Debemos tratarlas y si es necesario perdonar por esas pequeñeces. Niveles de perdón. A veces nuestra forma de perdonar es tratar la situación y decir te perdono y no hablemos más del asunto. Pero realmente, de acuerdo a la ofensa, también se exige un nivel de perdón. ¿Un perdón qué es? El perdón es una decisión. Usted nunca va a sentir la necesidad de perdonar, usted no se va a sentir con la emoción, con el deseo de perdonar. Es una decisión que usted debe tomar y la debe tomar ya y para eliminar el problema que puede tener. El perdón no es solamente una palabra, el perdón tiene que venir del corazón mismo. Debe haber cuando hablamos un perdón del corazón, desde el corazón debemos hablar que debe haber una aceptación del problema. Debemos aceptar que hubo una falla, tanto él como ella deben aceptar que hubo una falla, no pensar que fue algo pasajero, que no tiene importancia, sino que debemos mirar que hubo una falta, que maltratamos o fuimos maltratados. Debemos aceptar que hay un problema allí. Posteriormente va a haber unas emociones encontradas allí. Imagine usted el caso de la infidelidad, una mujer que ha sido destrozada, una mujer que va a reaccionar muy seguramente y muy normalmente de una forma inesperada porque se le ha roto el corazón, pero con el tiempo esta mujer debe tratar con esas emociones y debe superar las emociones. Hay personas que no lo superan, hay personas que en el duelo nunca superan un duelo, hay personas que la infidelidad nunca la superan, el dolor que han tenido, pero la Biblia nos va a enseñar cómo nosotros debemos superar también esas emociones para poder perdonar. Hay algo interesante en el pasaje que leí de Mateo, cuando Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces se debe perdonar. Jesús le contesta y luego narra una parábola en la cual dice que un siervo va a su rey porque le debe mucho dinero, le ruega a ese rey para que le perdone la deuda, y entonces este rey benévolamente le dice que le perdona su deuda. Este hombre sale de allí, de la presencia del rey, se encuentra con uno de sus consiervos que le debe una suma menor, muy menor a lo que él debía al rey, y este hombre empieza a cobrarle al consiervo. El consiervo le pide misericordia, pero este hombre no le da misericordia, sino que lo manda a la cárcel, y esto llega a oídos del rey. El rey se enfurece, lo manda a llamar y le dice: ¿acaso al haberte perdonado eso tú no debías hacer lo mismo? Y dice que entonces el rey toma a este hombre, lo lleva a la cárcel y lo torturan por la deuda que él tenía. ¿Estamos dispuestos a perdonar? Debe haber una disposición para el perdón. Debe haber una disposición para tomar así entonces una decisión de perdonar. No importa las circunstancias, no importa lo que se sienta, usted nunca va a sentir el deseo de perdonar ni la necesidad de perdonar, pero debe haber una disposición para el perdón. A veces no perdonamos porque nuestro orgullo entorpece
decisión para poder perdonar. Ahora bien, llegamos al perdón y posiblemente hay un perdón mutuo, hemos perdonado, pero pasa el tiempo y empiezan a venir pensamientos de rabia, de furia, pensamientos contrarios. La Biblia es clara al decir cómo debemos enfrentar estos pensamientos. No solamente en esos pensamientos de culpabilidad o pensamientos de rabia, sino en general todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Muchas veces en los ámbitos evangélicos se habla de guerra espiritual y tenemos una cantidad de cosas extrañas para hablar del asunto. Lo que la Biblia nos plantea aquí como guerra espiritual es llevar todos nuestros argumentos y todos nuestros sentimientos y pensamientos bajo el dominio de Cristo. Entonces, esos momentos de rabia, esos momentos en los cuales nos sentimos tristes, nos sentimos decepcionados, nos dice Dios que debemos llevarlos sometidos bajo el dominio de Cristo. Esa es la verdadera guerra espiritual y no siempre estamos en una guerra espiritual. Después del perdón pueden haber muchas emociones, muchos sentimientos y debemos estar alertas para llevarlos sometidos bajo el poder de Cristo. Siempre vamos a tener un campo de batalla en nuestra mente. Ahora bien, siguiendo con el asunto del paso del tiempo, usted se puede sentar a la mesa con su cónyuge, usted lo ha perdonado, su cónyuge lo ha perdonado a usted, pero de pronto llegan pensamientos: bueno, él me la hizo, ¿y será que no tiene algún castigo? ¿Será que Dios va a permitir que se salga con la suya? La Biblia dice claramente que el castigo siempre lo da Dios, ¿cierto? No os venguéis vosotros mismos, dice en Romanos, sino que Dios da el castigo. Dios trata con las personas. En el perdón debemos eliminar esos deseos de maltrato por el otro, de que debe ser castigado la otra persona. Dios se encargará de transformar a esa persona y Dios se encargará entonces de hacer que esa persona recapacite y sea transformada. A veces nos sentimos las víctimas y nos preguntamos: ¿acaso no voy a ser retribuido, cierto? El dolor que sentí, la destrucción que sentí, no va a haber algún pago que compense lo que he sentido, lo que he pasado en esta situación. Y son pensamientos que pueden llegarnos y pueden llegar a ser hasta normales en nuestra vida, pero no debe ser ese el caso correcto, ¿cierto? No debemos buscar una recompensa, no debemos buscar que se nos retribuya por la situación. ¿Qué es el perdón? Hay una definición del perdón que me parece curiosa, interesante. Dice: el perdón es cuando usted pisa una flor y entonces empieza a oler el perfume de esa flor. En otras formas, otra característica, otra definición, nos dice que el perdón es aprender a vivir con las consecuencias de las otras personas, de la falta de la otra persona. Es aprender a llevar la carga por culpa del pecado de otra persona. Ahora bien, ¿dónde podemos aprender el perdón? ¿Dónde creerían ustedes? Bueno, es sencillo, ¿cierto? Definitivamente la mejor aula para aprender el perdón es en la cruz del Calvario. Cristo nos enseña cómo debemos perdonar. Cristo perdonó a sus enemigos. Cristo perdonó a personas que estaban en contra de él y personas que no pedían perdón, personas que no lo estaban buscando. Cristo perdonó a esas personas. Siempre que debemos perdonar, debemos remitirnos a la cruz de Cristo para pensar, ¿cierto? Para mirar cuál es el ejemplo que Él nos ha dado. El perdón no es solamente un acto, sino que es un proceso.
Diariamente debemos estar perdonando porque Dios nos está perdonando diariamente. Ese es un proceso que estamos enfrentando. Finalmente pensemos en por qué debemos perdonar. ¿Por qué debemos perdonar? Bueno, porque se nos enseña y se nos exige, se nos pide que debemos perdonar. Voy a leer este texto que está en Efesios 4:32 y este texto nos dice de la siguiente forma. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hay un mandamiento de Dios para que nosotros debamos perdonar, ¿cierto? Debemos perdonar porque Dios nos lo manda. ¿Por qué debemos perdonar? Pues porque es parte del carácter de Dios. Colosenses 3:13 nos dice de la siguiente forma: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿por qué perdono? Porque Cristo es un ser perdonador y es parte del carácter de Dios, y yo por eso también estoy llamado a perdonar. ¿Por qué más debo perdonar? Es bueno para nosotros, es bueno para nosotros. Hebreos 12:15 nos dice que no debe haber a ninguna raíz de amargura que nos conduzca a una inconformidad y al pecado. Debemos perdonar por causa nuestra, para sanarnos a nosotros mismos, para no cargar con un rencor, para no cargar con una amargura. Si no perdonamos, estamos simplemente siendo muñecos títeres del pecado de otra persona, víctimas de otra persona. El perdón nos ayuda, nos alienta a vivir sanamente. Personas que no perdonan muchas veces tienen problemas psicológicos, problemas aún físicos por su amargura. El perdón entonces es necesario para nuestra salud. El perdón de Dios está asegurado. Debemos reflexionar un poco también en esto. Dios nos perdona y de pronto si usted va ante Dios, le pide perdón, no sé si usted ha sentido algo, a veces uno no siente mayor cosa y uno se pregunta, ¿Dios realmente me perdonó? Bueno, debemos de tener la seguridad de que sí, Dios nos ha perdonado independiente de lo que sintamos. El perdón entonces es necesario en el matrimonio. El perdón entonces es un mandamiento y es sabio y es saludable para nosotros. Terminemos con una historia. Hay un himno que se llama Sublime Gracia y este himno lo escribió un hombre, John Newton. Este hombre era una persona de familia cristiana, pero que al crecer se apartó del cristianismo y simplemente terminó siendo mercader de esclavos. En algún momento venía en su barco trayendo esclavos y hubo una gran tormenta y este hombre clamó a Dios para que le diera una segunda oportunidad y lo perdonara. Entonces el problema allí, ¿cierto? La tormenta empezó a pasar hasta que se hizo calma y este hombre pensó cómo él tenía una segunda oportunidad y en su barco habían varias personas que habían sido secuestradas de su seno materno, ¿cierto? Para ser llevados como esclavos allí en Estados Unidos. Y este hombre se arrepintió de eso y sacó esos esclavos, no los llevó como esclavos y fue una de las personas que empezó a ir en contra de la esclavitud en Estados Unidos. Es autor de un himno muy conocido como es Sublime Gracia, ¿no? Esto nos enseña que el perdón de Dios nos debe inculcar a ser perdonadores. El perdón de Dios nos debe llevar a tal punto que el perdón por el cónyuge, que el perdón, nosotros no tengamos la culpa, ¿cierto? Sino Él. Entonces debemos perdonar, pero en algunos casos debemos de ser perdonados, de buscar que ella o él nos perdone para que nuestro matrimonio siga adelante, sea sano. Recuerden que el matrimonio debe estar en primer lugar y debe sobrepasar nuestro orgullo. Séptimo mandamiento: perdonarás a tu pareja 490 veces y muchas más. Este es entonces el séptimo mandamiento que hoy hemos trabajado. Les invito a que tengamos un momento de oración
Y vamos a ir ante Dios y darle gracias por su perdón y a pedirle que Dios nos ayude para perdonar a nuestro cónyuge. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque hemos experimentado tu perdón, Padre Santo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, que has extendido tu manto de perdón y nos has cubierto. Señor, ayúdanos, bendito Dios, a también practicar el perdón en nuestra familia, Señor, a practicar el perdón, a despejarnos, a quitarnos de todo orgullo y de toda arrogancia, Señor, a perdonar a nuestro cónyuge, pero ir también ante nuestro cónyuge pidiendo perdón, aceptando que hemos fallado, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestro matrimonio sea primero que todo, Señor, que sobrepase nuestro orgullo, que sobrepase nuestra arrogancia, Señor. Ayúdanos que el perdón sea una práctica diaria y un estilo de vida en nuestros matrimonios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Parejas, les doy gracias muy amables por su comprensión y por su paciencia. Dios les bendiga, que tengan buena tarde.